Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de este programa Iglesia, Estado y Sociedad, el espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, donde discutimos y analizamos temas de interés para nuestra vida como pueblo y sobre los que la doctrina social de la Iglesia tiene algo que decir. Me acompaña, como todas las semanas, el licenciado Fernando Pacheco Valcourt, mi compañero mantenedor de este programa. Fernando, bienvenido. Gracias, Israel, y a nuestros amigos Radio Escuchas. Bienvenidos a este programa. Esperamos que disfruten este diálogo muy pertinente en estos tiempos. Así que vamos a comenzar por ahí, Israel. Claro que sí. Y en el día de hoy vamos a estar comentando una carta una carta pastoral que recientemente publicó el señor arzobispo de San Juan, Monseñor Roberto González Nieves, y que tituló Carta Pastoral implementando en la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico la encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común. Esta carta pastoral fue publicada el pasado 15 de julio por el señor arzobispo de San Juan. Y aunque es una carta pastoral del obispo, del arzobispo metropolitano de San Juan, la misma debe ser de interés para todos nosotros en Puerto Rico, porque los señalamientos que el señor arzobispo hace en dicha carta son señalamientos que de una u otra forma nos aplican a todos en el país y que me parece debe ser un documento que sirva de guía no solamente para los fieles y el clero de la arquidiócesis en San Juan, sino que todos los puertorriqueños católicos debemos darle una mirada y seguir lo que allí se nos pide. Y más allá de los católicos, yo creo que es una carta hermosísima que puede servir y dar pie para cantidad de iniciativas a favor de la protección del medio ambiente con grupos más allá de la Iglesia Católica. Y por eso hemos querido en esta mañana comentar un poco esta carta pastoral. Que Fernando, no sé si tú estás bajo la misma impresión mía, pero esta carta es una hoja de ruta para toda la Iglesia de Puerto Rico. Eso es así, Israel, y es una carta que debemos degustar, debemos leerla con detenimiento. Hay muchas propuestas, hay muchos consejos, hay mucho diálogo profundo donde el obispo analiza las situaciones que nos afectan a cada uno de los puertorriqueños y que en muchas ocasiones, pues, la información en los medios de comunicación, pues, se diluyen en otros asuntos, pero tal vez no se le presta la importancia necesaria a esta islita, ¿verdad? Del encanto que por este calentamiento global y por estar sufriendo tantas situaciones de menosprecio de la naturaleza, pues estamos sufriendo porque actualmente estamos pasando por una ola de calor. No sé si a ti te han llegado las notificaciones, pero es la primera vez que me llega notificaciones electrónicas de que el calor está extremo, de que no se exponga, no salga. Y así también el polvo del Sahara, los huracanes que siempre se avecinan por ahí, son situaciones que nos afectan y que debemos tener un diálogo serio, un diálogo profundo, un diálogo entre la religión y la ciencia, porque siempre la religión, pues, tomando en cuenta esta divina creación, pues, armoniza del mismo modo con la ciencia. Siempre hay una armonía. Y es importante que nosotros tomemos conciencia seria, cambiemos nuestros estilos de vida, hagamos pequeños cambios. No se necesita de la noche a la mañana hacer algo muy radical, pero pequeños cambios día a día
nos van a ir llevando. Como tú muy bien mencionas, Israel, esto es una hoja de ruta. Yo entiendo que todos los católicos, cristianos y no cristianos deben leerla para degustar, ¿verdad? Y analizar toda esta dinámica que nos va a ayudar como país a salir adelante, ya que somos todos una familia. Fíjate, Fernando, a mí me hace particular, me llama mucho la atención el hecho de que el señor arzobispo insiste una y otra vez a lo largo de la carta en la necesidad de este diálogo entre la fe y la ciencia y la necesidad de que nosotros los cristianos, nosotros los católicos, sigamos lo que la ciencia nos dice con relación a este tema del cambio climático, porque sabemos que lamentablemente hay en algunos sectores dentro de nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia también, que son muy escépticos a la ciencia, o que piensan que no hay forma de armonizar la fe y la ciencia, lo cual es una falacia, ¿verdad? Tanto el Papa Francisco, cuando escribió Laudato Si allá en el 2015, como ahora hace el Monseñor en esta carta pastoral, continúa insistiendo en que hay que hacer esta armonización y hay que seguir lo que la ciencia nos dice sobre estos fenómenos. Quiero dar para el beneficio de nuestro público, quiero hacer como un breve resumen, una apretada síntesis, ciertamente, de la carta. La carta tiene 50 y pico de páginas, 54 páginas. Quiero hacer como una pequeña síntesis de lo que la carta dice. Y me parece importante comenzar señalando que desde la introducción ya el arzobispo nos hace un llamado a que tengamos presentes dos cosas importantes. El arzobispo comienza describiendo la situación por la que pasó Puerto Rico a partir del huracán María hacia acá, con los terremotos en el 2020, con la pandemia, y hace dos señalamientos importantes. Número uno, que las tragedias o los llamados desastres naturales, pues son causa de fenómenos naturales, que nadie tiene control sobre ellos. Pero sí hace una salvedad de que de la manera en que las distintas poblaciones se afectan con los embates de la naturaleza, en gran medida depende de el nivel de preparación que tengan y el nivel de recursos que tengan estas poblaciones de la misma manera. Así que ya de entrada vemos que el problema de distribución de las riquezas, el problema de la desigualdad que tan marcado es en muchos sectores de nuestro país, sí tiene un efecto sobre la forma y manera en que sufrimos, ¿verdad?, los embates de estos fenómenos naturales. Y el arzobispo nos hace dos señalamientos adicionales muy importantes, ¿verdad? Número uno, que todos somos responsables del cuidado de nuestra casa común, que es el planeta. Y que si bien es cierto que los animales, las plantas y todos los componentes de la ecología, de una u otra manera, intervienen en el clima, intervienen en este asunto del cambio climático, somos nosotros los seres humanos como únicos seres capaces de vivir la moral, quienes estamos llamados a cuidarla y a tomar aquellas medidas que sean necesarias para protegerla, ¿verdad? Y termina en la fase de la introducción haciendo un señalamiento muy fuerte de que se nos va la vida como pueblo, se nos va la vida como humanidad en este proceso de protección de la ecología. Y a mí me parece importante señalar, Fernando, que el asunto del cambio climático ya no es un asunto de qué sucederá. Como tú muy bien dijiste, el cambio climático lo estamos sintiendo ya, las consecuencias del cambio climático ya lo estamos experimentando.
En el 2017 sufrimos un fenómeno catastrófico llamado Huracán María, que ciertamente debemos esperar que en el futuro se agudicen situaciones y fenómenos como ese, ¿verdad? El aumento en los niveles del mar, que también más adelante lo menciona el señor arzobispo, lo estamos sintiendo ya. No hace mucho tiempo atrás, hace varias semanas atrás, se presentaban en las noticias cómo la erosión costera ha acabado con, está llegando ya a las casas en el área de Isla Verde, ¿verdad? Y en el condado ha tumbado verjas y todo lo demás, se han perdido cantidad de espacios de lo que era playa ante la erosión costera, que en parte se debe a estos fenómenos naturales y al aumento del nivel del mar. Entonces, el señor arzobispo continúa su carta hablando ya un poco de lo que el Papa mencionó en la Laudato Si y cómo, ¿verdad? Cómo la Laudato Si y los señalamientos del Papa los podemos aplicar. Él menciona en la Arquidiócesis de San Juan, yo me atrevo a decir que en todo Puerto Rico, porque la realidad de la Arquidiócesis de San Juan es similar a la de todas las demás diócesis en el país. Claro, él solamente puede dirigir su carta pastoral a los fieles de su diócesis porque es donde él tiene jurisdicción ordinaria, ¿verdad? Entonces, nos dice el señor arzobispo que Puerto Rico, que es nuestra casa común, experimenta grandes amenazas que ponen en peligro la vida misma por acciones humanas, que a su vez ponen en peligro nuestros recursos naturales, en algunos casos y en otros los explotan, los contaminan, los privatizan, impidiendo a los demás su disfrute, ¿verdad? El Papa es bien vocal en Laudato Si de que los bienes de la tierra tienen destino universal. Todos tenemos derecho a disfrutarlos de la misma manera. Por lo tanto, los que tenemos bienes privados los tenemos que poner al servicio de nuestros hermanos. No es que no podamos tener propiedad privada, pero tenemos que ponerlos al servicio de nuestros hermanos. Eso es el destino universal de los bienes, eso es el llamado al bien común, ¿verdad? Y todas estas acciones privatizadoras que en el país se están dando, y el señor arzobispo la señala, pues son ciertamente una situación peligrosa para los seres humanos. Entonces, hace una serie de señalamientos que ya más adelante profundizaremos con Fernando Pacheco, lo que él le llama lo que son las amenazas al bien común, a nuestra casa común. Disculpe. Y menciona varios temas. Habla del problema de los desperdicios sólidos, que es una crisis que está pasando por debajo del radar, pero que promete ser una catástrofe no muy lejos en el tiempo, ¿verdad? No tenemos dónde disponer de los desechos que cada vez son más los que producimos, no se recicla, no tenemos vertederos, continúan cerrándolos y esto es una crisis de grandes proporciones. Continúa también diciendo el problema de la contaminación ambiental por el uso del petróleo, tanto para producir energía como para el transporte y todo lo que tiene que ver ¿verdad? con la economía. Menciona el tema del agua que tú, Fernando, sé que te interesa tocar algo sobre el asunto de la escasez de agua en Puerto Rico, contrario a lo que muchas personas piensan. En Puerto Rico el agua no sobra, el agua falta, ¿verdad? El mal uso que hacemos de ese recurso. También continúa el arzobispo mencionando el problema de la contaminación en los mares, la erosión costera, el aumento en los niveles del mar, con la situación que eso provoca que pone en juego no solamente el uso y disfrute que tenemos todos de esos recursos marinos para nuestra recreación y para nuestro crecimiento espiritual, sino que pone en jaque
nuestra sostenibilidad alimenticia, ¿verdad? Nuestra seguridad alimenticia se pone en jaque porque todos estos ecosistemas marinos tan ricos con los que gozamos son necesarios para que el mar sea productivo en cuanto a los alimentos que podemos obtener del mismo. Los continuamos explotando, los continuamos contaminando y destruyendo. ¿Ah? El Papa utiliza el Papa lo menciona en la Laudato Si, pero el señor arzobispo es muy enfático en esta carta pastoral sobre la necesidad de que hagamos ya la transición de producción energética desde la quema de combustibles fósiles actual hacia fuentes de energía renovables. El arzobispo, disculpen, hace un señalamiento de que se debe adoptar ya lo que ha propuesto el colectivo Queremos Sol. Ya por varios años viene en Puerto Rico diciendo que Puerto Rico puede producir el 100% de su energía a través de la energía fotovoltaica, la energía solar, ¿verdad? Y hay una propuesta muy puntual de la instalación de sistemas solares en todas las casas del país con resguardos de baterías y que se puede producir de esta manera el 100% de la energía que consumimos. Y esto no solamente lo dice Queremos Sol, recientemente salió un estudio encomendado por el gobierno federal que dice que sí, que en efecto en Puerto Rico se puede producir el 100% de nuestra energía de manera solar por nuestra ubicación estratégica en el trópico, ¿verdad? Que tenemos esa bendición de recibir el sol esencialmente directamente y perpendicular sobre nuestra isla todo el año, ¿verdad? Lo que no gozan lugares en otras latitudes que utilizan mucho más que nosotros la energía solar. Y en ese sentido, el señor arzobispo hace un señalamiento que me parece importante, ahorita lo comentaremos más adelante, que es que no solamente es una cuestión ecológica, es una cuestión económica, ¿verdad? Todos nosotros, usted que me escucha, Fernando que me acompaña, todos nosotros sufrimos el embate de los costos de la energía en nuestro bolsillo diariamente. Y el 90% de ese costo probablemente viene del costo de la compra de combustibles fósiles, cuyo precio nosotros no controlamos, pero sí tenemos que pagar, ¿verdad? Y pudiendo nosotros producir energía, al menos en teoría, de manera gratis, ¿verdad? O por lo menos a unos costos de producción extremadamente bajos, pues es una inmoralidad, lo dice el señor arzobispo, lo repito yo, es una inmoralidad que tengamos que continuar sometiendo a nuestro pueblo, particularmente a las clases más marginadas, al pago de este dinero. Otros temas que son ciertamente tocados por el señor arzobispo es la pérdida de biodiversidad en la isla. Nos habla también del cambio climático, la erosión costera. En el número 70 de la Carta Apostólica, en el numeral 70 de la Carta, el señor arzobispo hace unas recomendaciones y propone unos cursos de acción para atajar este problema de la erosión costera y los problemas del aumento en el nivel del mar, cómo atacarlo desde la arquidiócesis y desde Puerto Rico. Habla sobre el cambio climático, la pandemia y su efecto sobre las clases más pobres. Y allí hace referencia a lo que el Papa Francisco a lo largo de su pontificado ha dicho, ¿verdad? Con relación a la pandemia, a la pobreza, a la marginación. Le dedica el señor arzobispo también una parte importante del documento a el pueblo viequense y a la situación de contaminación en el pueblo viequense que no se ha resuelto todavía, a pesar de que las prácticas militares cesaron allá en el 2000, 2003.
todavía esos terrenos continúan sumamente contaminados y continúan apareciendo bombas sin detonar. La semana pasada, entiendo, apareció una bomba sin detonar en una playa allí en Vieques y tuvieron que cerrar la playa para disponer de la misma. Luego el arzobispo hace eco de lo que el Papa Francisco nos dijo en Laudato Si, con referencia al Evangelio de la creación, ¿verdad? Nos menciona el llamado y nos explica el llamado a la conversión ecológica a la que el Papa nos llamó en la Laudato Si, que el arzobispo reafirma en su carta pastoral y nos hace unos puntos en el numeral 99 de la carta, trae unos puntos muy específicos de cómo conseguir esa conversión ecológica que necesitamos, que implica muchas cosas, desde cambiar nuestros patrones de consumo, ¿verdad? Hasta exigir políticas públicas particulares de protección ambiental, quitándonos de en medio nuestra indiferencia. Hace un llamado a que se eduque en la ecología desde todos los frentes, no solamente la educación formal. Él hace un llamado a los grupos apostólicos en la iglesia, a las catequesis, a las casas individuales, los hogares individuales, que todo el mundo tome conciencia y le lleve el mensaje a los más pequeños que se levantan, y termina haciendo unas propuestas muy específicas para la arquidiócesis de San Juan, y nos habla un poco de lo que es la necesidad de que esta conversión ecológica la llevemos desde el punto de vista sinodal, o sea, todos caminando juntos y dejándonos inspirar en el camino por el Espíritu Santo. Tenemos que ir a una pausa, Fernando, pero al regreso quiero escuchar tu comentario, ¿verdad?, sobre la carta pastoral. Así que no se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Bienvenidos a este segundo segmento de el programa Iglesia, Estado y Sociedad, donde estamos analizando en la mañana de hoy la carta pastoral sobre la implementación en la Arquidiócesis de San Juan, y yo señalo en todo Puerto Rico, de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Terminamos el primer segmento haciendo un resumen, ¿verdad?, de lo que la carta pastoral era a grandes rasgos. Es mucho más profunda que lo que pudimos decir por cuestiones de tiempo, pero quiero ahora pedirle a Fernando su comentario con respecto a lo que más le llamó la atención sobre la carta pastoral. Gracias, Israel. Y aprovechando el tema que traes, es muy interesante, de la propiedad privada. Y quisiera comenzar, antes que se me olvide, Israel, haciéndote una pregunta a ti, como profesor de Derecho Constitucional. Para derecho hay un derecho a la propiedad en la Constitución de Puerto Rico. Y quisiera que abundaras un poquito sobre cómo podemos armonizar este derecho a la propiedad con esta propuesta que nos hace el Papa, la carta del obispo, y del mismo modo muchos defensores de estas clases vulnerables o vulneradas, debo decir. ¿Cómo se puede armonizar esto? Pues mira, yo comienzo diciéndote, Fernando, que la humanidad ha confundido aquel mandato de crezcan, multiplíquense y sometan la tierra, ¿verdad?, como una carta blanca para explotar los recursos naturales. Y eso no fue lo que nuestro creador nos pidió. Nuestro creador nos dotó de inteligencia para que pudiésemos beneficiarnos, para que pudiésemos transformar la tierra y hacerla productiva, pero cuidándola. Él nos puso como custodios de su obra maestra, que fue la creación, ¿verdad? Así que por allí tengo que comenzar.
Los regímenes liberales democráticos occidentales, la mayor parte de ellos, y yo diría que ya prácticamente la totalidad de los regímenes económicos y políticos alrededor del mundo, están fundamentados sobre el principio de la propiedad privada, ¿verdad? De hecho, la Iglesia Católica no condena a la propiedad privada, por el contrario, la favorece. Lo que no se puede hacer es explotar de manera egoísta los bienes que tenemos, ¿verdad? Los bienes que tenemos, nos dice la doctrina social de la Iglesia, son bienes que tienen un destino universal. Los podemos tener, los podemos transformar, los podemos administrar para nuestro bien, pero también para el de toda la humanidad. En el país, en Puerto Rico, ciertamente tenemos el derecho a la propiedad privada. Todo el mundo tiene derecho a tener propiedad y a utilizarla, ¿verdad? Y puede inclusive dentro de ese ejercicio excluir el que otras personas utilicen su propiedad. Esto desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista moral es otra cosa. Desde el punto de vista moral, todos tenemos que compartir con nuestros hermanos las ganancias que la propiedad nos produce, sabiendo también que hay unos bienes que son de dominio público que por ley le pertenecen a todos los ciudadanos en Puerto Rico, como son las playas, por ejemplo, que hemos querido apropiarnos de ellas y explotarlas para el uso particular de unos pocos, excluyendo a los demás que no tienen. Y eso no está bien y eso no es legal tampoco, ¿verdad? Los bienes de dominio público son para el uso y disfrute de todo el pueblo del país, para todo el pueblo de Puerto Rico. Y particularmente, digo yo, para aquellas clases más marginadas que no tienen acceso a esa propiedad privada que estamos provocando. Así que sí hay un derecho al uso y disfrute de la propiedad, pero ese derecho al uso y disfrute de la propiedad no es ilimitado y no es irrestricto. Tanto por ley como moralmente hablando, tenemos una responsabilidad de compartir muchos de estos bienes y de sus ganancias y lo que producen con nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños, particularmente los que menos tienen. Excelente, Israel. Y en cuanto a ese particular, siempre también hay unos derechos a la dignidad humana. Y nosotros, en cuanto a ese derecho, pues yo entiendo que en los últimos tiempos lo hemos manipulado bastante, porque el entre líneas es que unos tienen más dignidad que otros. Los que tienen más poder, pues tal vez tienen más dignidad y pueden disfrutar de ciertos privilegios, de ciertas propiedades, de ciertos lugares, etcétera. Y los que tienen menos poder o menos dinero, pues no pueden. Pues eso no debe ser así, ¿verdad? Aprovechando la coyuntura que estamos hablando del derecho a la propiedad, pero que este derecho no es absoluto, porque si existe clase media o clase baja, pues del mismo modo, en ocasiones lo vemos como que, bueno, el que tiene mucho poder o dinero, pues se lo ha ganado, y el que no puede, no tiene, ¿verdad?, los medios económicos, pues eso es lo que le tocó. Y como decía una persona sin mucha sabiduría hace unos años atrás, such is life, ¿verdad? Entonces no podemos pensar así. Somos responsables si tenemos bienes, si tenemos una situación económica un poquito más aventajada que otras personas. Nosotros debemos tener en cuenta de que los demás merecen del mismo modo tener las oportunidades que muchos de nosotros tenemos. Y eso es parte de la responsabilidad social. Y siguiendo por aquí con la carta, algo que me llamó mucho la atención y algo que le comentaba a mis estudiantes ayer, aprovechando la iniciativa y la propuesta que nos hace el Papa y el Obispo para nosotros hablar sobre estos temas, educar sobre estos temas, crear conciencia y mantenerlos vigentes en el diálogo del Puerto Rico de hoy. Pues yo le preguntaba, ¿por qué compramos? Y eso ¿verdad? Eso es una pregunta que con mucha sinceridad pues debemos
contestarnos, ser honestos. ¿Por qué compramos? Eso nos puede traer tal vez un temblor interno porque en muchas ocasiones pues nos han acostumbrado, capitalismo salvaje, a crearnos una necesidad. Esto no es nada nuevo. Nos crean una necesidad. Le dicen, mira Israel, el cuadrito, esos cuadritos bonitos que tienes ahí atrás, ya esos cuadros no están de moda y empiezan a anunciarte y empiezan a decirte y empiezan a traer personas que conocen supuestamente de estos temas. Entonces Israel pues escucha eso o cualquier persona y dice, espérate, estos cuadritos pues los voy a cambiar porque ya esto, ya esto de cuadrado ya esto no funciona, ahora tienen que ser triangulares, ¿verdad? Tienen que ser adornos triangulares. Israel viene y lo cambia, ¿verdad? Eso es un ejemplo sencillo. ¿Qué hace Israel luego con esos cuadros que tenía atrás? Bueno, tal vez los bota, se compró otros cuadros y así. Y del mismo modo, pues es un ejemplo bastante sencillo, pero nos sucede en el día a día. El celular, el carro, la propiedad, la ropa. ¿Por qué no podemos cuidarla un poquito más y permanecer disfrutando de lo que Dios nos ha dado? Y tenemos que estar constantemente cambiando las cosas porque nos sentimos, el comercio con los anuncios y con esta propaganda, al crearnos estas necesidades, pues te hacen sentir que no vas a ser pleno o que no tienes toda la felicidad al alcance de tu mano si no tienes su producto. Y por eso vemos los productos que indican, mira, este es el vehículo que va a hacer tu sueño realidad. Esta es la ropa que te va a lucir como un galán o como una reina de belleza. Y vemos todo ese tipo de propaganda sutil, pero que se va impregnando en el subconsciente, en el consciente de cada uno de nosotros. ¿Y por qué hablo de esto? Porque nuestros hábitos de consumo son muy feroces. Y en la medida que nosotros podamos modificarlos poco a poco, día a día, creando conciencia de que hay cosas que podemos, como dicen por ahí, estirar el chicle, utilizarlas un poquito más. Hay cosas que en vez de tirarlas al zafacón, podemos utilizarlas de otra manera. El envase de ciertos productos de la mayonesa o el envase plástico de la mantequilla, mire, usted puede utilizarlo para diversas cosas. Inclusive, por ejemplo, ese envase de la mayonesa lo venden por ahí como si fuera un vaso. No sé si lo han visto, le hacen un rotito en la tapa, le ponen un sorbete y queda muy nítido. Y así, ¿verdad? Podemos reinventarnos en muchas facetas. Israel, ¿me ibas a decir algo? No, no, pensando aquí mientras tú hablas que este tema del paradigma del consumo y la glorificación del consumo y el tener, no solamente destruye el planeta, nos destruye como seres humanos. Las manifestaciones de corrupción en nuestro país y de criminalidad en nuestro país están directamente relacionadas con ese sentimiento de que yo soy en cuanto tengo, ¿verdad? Y yo valgo mientras más tengo. Entonces, no solamente es un problema ecológico, es un problema fundamental de dignidad humana. Así que hay que romper con ese paradigma del consumo como el centro de nuestra economía. Pues así, y nos menciona la carta, muy interesante, que esa degradación ambiental está estrechamente relacionada con la degradación moral, que tú muy bien traes ahí. En la medida que nos vamos degradando moralmente, pues también vamos degradando el ambiente, porque si no me ocupo de mi prójimo, si no me ocupo de darme primero que todo el valor a mí mismo, ¿verdad? Reconociéndome digna creación del Señor, creado a su imagen y semejanza. Si no me doy ese valor y del mismo modo no se lo doy al prójimo, pues mucho menos pues voy a cuidar el ambiente. Así que esa degradación moral también hay que trabajarla. Siguiendo con este tema de los hábitos de consumo, mire, nos debemos ir de aquí con ciertas propuestas, con ciertos hábitos, con ciertas asignaciones que podemos hacer en el día a día. Yo por lo menos, Israel, me propuse la asignación que dejé de hacer hace tiempo de reciclar toda la basura en mi casa.
Hace unos meses atrás ya está pasando el camión de reciclaje, que hace un tiempo que no pasaba, y me tengo que apuntar ahí, porque era una asignación que hacía antes. Me involucré, me envolví en la dinámica y en el tren del día a día y se me fue. Y no puede ser así. Fíjate, Tenemos que, sí, Fernando, no solamente es importante eso que estás diciendo de que en el reciclaje lo asumamos y nos propongamos eh, individualmente cumplirlo. Tenemos que empezar a poner presión en nuestros líderes políticos para que estos programas de reciclaje se implementen y se amplíen. Yo vivo en el municipio de Caguas, aunque trabajo en Ponce y gran parte de mi vida gravita alrededor de Ponce y la zona sur. Y aquí donde yo vivo había un programa de reciclaje buenísimo donde pasaban por las casas semanalmente a recoger diversos materiales reciclables. Luego del huracán María eso desapareció, ese programa lo eliminaron. Y ahora depende de que los individuos, nosotros como personas, vayamos a unos centros particulares que el municipio tiene a llevar los materiales reciclables. No todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, ni claro. la posibilidad de hacerlo. Así que creo que tenemos como ciudadanos que empezar a requerir a nuestros oficiales electos que estos programas se tomen en serio y se implementen y se facilite no que se le ponga un sinnúmero de trabas y de escollos al ciudadano que quiere reciclar, que se le facilite la posibilidad de así hacerlo. Así que te felicito por tu determinación individual y yo le añado la segunda pata de la, de la ecuación. Excelente, ¿no? Y así, día a día, uno seguirse proponiendo cuidar el ambiente. ¿En qué dinámica puedo seguirlo cuidando? Del mismo modo, algo muy interesante que se habló de cómo cuidar la naturaleza, se habló de los árboles. Los árboles, qué fascinantes son y cuánto los amamos cuando sentimos estos calores. Pero en Puerto Rico, no sé si te ha pasado, Israel, yo a veces veo en las urbanizaciones que prefieren talar un árbol para no recoger las hojas, o para que no moleste por aquí y por allá, que podarlo. Nada, vamos, ¿verdad? Vamos a ser realistas. Hay árboles que el tendido eléctrico pues lo pueden afectar, hay árboles que entonces las raíces pues entonces levantan un poquito el terreno, pero podemos podarlo. Yo en casa por lo menos tengo un árbol que en ocasiones los vecinos me han comentado que por qué no lo podo, y por qué no lo corto de una vez y por todas. Y yo digo, no, porque me da sombra, me da fresco, del mismo modo me da oxígeno, está cerquita de la casa, uno siente la frescura del árbol. Entonces, para ser considerado, lo que trato es de mantenerlo podado y asimismo alrededor de la propiedad. O sea que yo creo que del mismo modo, nosotros los puertorriqueños, que estamos, nuestro recurso natural principal es la naturaleza tan fascinante que tenemos. En un 100 por 35, Israel, tenemos unos ecosistemas tan diversos que en muchas ocasiones no tenemos que salir del país para disfrutar de un poquito de desierto, de campo, de montañas con frío, de playa, etcétera. Y esto valorarlo y conservarlo del mismo modo. Yo creo que la asignación debe estar qué yo puedo hacer en mi hogar para mejorar. Si boto la basura, qué yo puedo sacar para reciclar, qué yo puedo utilizar de abono o de composta del mismo modo. En cuanto al agua, si yo puedo gastar un poquito menos, tratarlo de hacer. Otra propuesta, Israel, que traté de tener presente de unos meses para acá, es el vehículo que lo lavo, los vehículos en casa de mi esposa y el mío, pues lo lavo menos. Lo lavo, trato de lavarlo un poquito menos. Siempre, ¿verdad? Requiere su cuidado y es importante, pero tal vez no es necesario que toda la semana usted esté ahí gastando tanta agua. Así que son muchos detalles que podemos implementar. Una estadística importante en cuanto al agua es que en Puerto Rico
se pierde aproximadamente, Israel, y nuestros amigos que nos escuchan, un 60% del agua. 60%. ¿Usted sabe qué es eso? Eso es entre ¿verdad? Los salideros, agua que no se factura, del mismo modo, agua que se desperdicia, más de un 60% se pierde en agua. Y un poco la estadística que debería ser la métrica normal en cualquier sistema de acueductos como el que nosotros tenemos, es que no se deben perder más del 15% del agua producida. Y nosotros estamos en el 60%. Por años y años se ha sabido que ese número es así y nada se ha hecho para resolverlo. Eso es así. Del mismo modo, los embalses, Israel, que están sedimentados y cuando se acerca la sequía crónica, pues el tema vuelve a hacer resurgir. Luego, Papá Dios se apiada de nosotros, llegan unas lluvias, suben los niveles de los embalses, pero el dragado se quedó, ¿verdad? Para el próximo año o para el próximo. Fernando, y no solamente eso, tú mencionabas ahorita el cuidado de los árboles. El Instituto de Taxonomía Tropical del Gobierno Federal hizo un estudio de cuántos árboles se perdieron en Puerto Rico con el huracán María y se perdieron 144 millones de árboles Wow. en el país. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para reponer esos árboles? Porque en la medida en que esos árboles no se repongan, la sedimentación de nuestros cuerpos de agua continuará, ¿verdad? Y la escasez de agua se hará cada vez más profunda. Así que eso es un llamado que tenemos todos. Lo tiene el Estado, ciertamente, pero cada uno de nosotros como individuos, como iglesia, como comunidad, tenemos la obligación de establecer programas y tomar medidas para reponer esos árboles. Una cosa que no es muy difícil de hacer y que ni muy costosa tampoco, porque inclusive las semillas de los árboles te las puede dar el Estado que tiene viveros para esos efectos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para reponerlos? Yo creo que eso debe ser otra asignación, Israel. Mire, antes de que usted parta de este mundo, siembre un arbolito, déjele un legado para las futuras generaciones. No podemos dejarle un mundo peor a nuestros nietos, sobrinos, jóvenes, los que están ya y los que van a seguir llegando. Tenemos que dejar un legado, un mundo mejor. Y concluyendo lo de los árboles, también nos ayudan en cuanto al oxígeno. Y Puerto Rico, hoy por hoy, que te comentaba la semana pasada, la contaminación y la cantidad de vehículos de motor que hay. Es increíble, increíble. Tú te vas por algunos jumpers por ahí y algunos pueblos del centro de la isla y los vehículos no acaban. Los vehículos no acaban. Así que tenemos varias propuestas ahí para analizar. En Puerto Rico tenemos más vehículos que personas que manejan. Así que con eso te lo puedo decir todo claro. En Puerto Rico tenemos el vehículo se ha convertido en un mal necesario ante la incapacidad que ha tenido el Estado de establecer sistemas de transportación pública que sean viables y que sean confiables. Y entonces, en ese sentido, nos han condenado a tener que permanecer en el uso de los vehículos. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, pero al final de su alocución, el licenciado Pacheco, Fernando, nos hacía un llamado que lo ha dicho el Papa en innumerables ocasiones, es parte de nuestra obligación moral, lo repite el señor arzobispo y lo quiero repetir yo desde aquí para que nos siga resonando en nuestros corazones. Tenemos una obligación moral de dejarle a las futuras generaciones un país habitable, ¿verdad? Así que tenemos que tomar las medidas para proteger el ambiente. Es nuestro deber, es nuestra obligación moral. Allí está el documento de la Laudato Si. Aquí está la carta pastoral del señor arzobispo de San Juan, a quien yo invito a todos los radioescuchas a que lean con detenimiento, mediten,
ambos documentos y sigan las recomendaciones que allí se hacen, que las podemos poner en vigor o poner en práctica desde nuestros hogares, desde nuestras iglesias, desde nuestras comunidades, desde nuestros movimientos apostólicos, pero tenemos que tomar la decisión y hacer la opción por la protección del ambiente y por el bien común. Tengo que despedir el programa ya porque se nos terminó el tiempo. Nos vamos con esta asignación. Lean, por favor, busquen y lean tanto la Laudato Si como la carta pastoral del señor arzobispo. Y nos vemos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.